¿Y cómo sería andar según la carne? O andar según el Espíritu, andar según el Espíritu. La santidad. Según la carne, o sea, con un chicle, con auriculares. Anda ahí va andando según la carne va. La forma de vivir según la carne, la forma de pensar, los lugares a los cuales va según la carne, o sea, según su naturaleza. Una persona que vive, que anda según la carne, es una persona que se maneja por lo que quiere, por lo que desea. Y bueno, hoy estamos como súper bombardeados con el yo, con el uno, con cumplir nuestros sueños, nuestros planes y ser feliz y todas esas cosas. Entonces es muy fácil que andemos según la carne. Estamos como en un ambiente que da a que de repente nos encontramos haciendo lo que se nos place a nosotros, satisfaciendo nuestros deseos y andando por la vida en la carne, conducirnos y guiarnos por lo que nos parece a nosotros. Andar en la carne, pero al contrario, andar en el Espíritu es tener la vida de Cristo, tener la mente de Cristo y que uno pueda obrar, que uno pueda actuar y decir, yo andaba en la carne, o yo hacía las cosas como todos, o yo me satisfacía a mí mismo, o lo que yo quiero, mis pecados y esas cosas, pero andar en el Espíritu se da cuando una persona se convierte, cuando una persona recibe a Dios, a su Espíritu Santo, y es cambiada. Y entonces ahí la forma de actuar, por decir andar, la forma de caminar, la forma de conducirse, ya no es la misma. Uno se empieza a guiar por lo que Dios dice. Antes hacía algo según la carne, antes hacía lo que quería, lo que parecía, pero ahora en el Espíritu comienza a pensar en lo que Dios dice, en lo que la palabra dice, y ya no es lo mismo, ya no se conduce por los mismos lugares a los que iba. Antes la carne iba por lugares, malas juntas, malos lugares de pecado, lugares que los llevaban al pecado, pero andando en el Espíritu ya no puede ir por ahí, ya no quiere ir por ahí, sino que su andar, su forma de moverse, de conducirse, es otra. Y no solamente ir a lugares, sino la forma de interactuar con otros. Por ahí reacciones. Según la carne, uno está de repente y explota violencia, enojo. Y andar en el Espíritu, ya uno sabe que tiene que amar al prójimo, sabe que hay actitudes que no las tiene que hacer, entonces ahí hay un cambio. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces lo que está hablando acá es que Jesús se hizo carne, o sea, carne en el sentido cuerpo, físico. Jesús estuvo entre los hombres y Él nos marca un modelo, un camino de vida en el Espíritu, de caminar, de andar en el Espíritu. Y antes Dios le había dado la ley al pueblo de Israel, a los judíos, preceptos que no había que hacer, y hoy somos libres de esos por la obra de Cristo. No tenemos que regirnos por esos preceptos, por esos estatutos. Entonces, lo que antes era imposible, lo que no podían hacerlo carnalmente, con sus propios medios, con sus propias fuerzas, hoy a través de Cristo podemos andar en el Espíritu, podemos ser liberados. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces somos justificados en Jesús, somos justificados en Cristo y la ley tiene su cumplimiento cuando nosotros podemos decir, yo no ando en la carne, sino en el Espíritu. Es decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no hago todo lo que yo quiero, yo no me rijo por
por lo que el mundo dice, no me rijo por lo que yo quiero, sino que ando en el Espíritu, sino que puedo decir, me guío por lo que Dios me dice, me guío por su palabra, y ahí somos libres de la condenación. Entonces la manera de andar, la manera de conducirse en la vida, y no solo eso, sino que lo que yo entiendo que es otra forma diferente de evidenciar el tipo de vida que tenemos, es la forma de pensar. Es distinto la forma de andar, de conducirse, a la forma de pensar. El versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué es eso, el ocuparse de la carne? Estar pensando, ¿qué voy a cenar hoy? ¿Qué voy a comer mañana? El conformarnos a este mundo, el conformarnos a esta vida terrenal, el decir, bueno, estoy acá y esto es todo, lo que yo conozco, lo que yo pueda hacer, como dicen los ateos, después, nada, me muero y todo oscuro, como las películas, ¿vieron cuando termina ahí queda el sonido del parlante? Ya está, nada. Entonces, como la vida es acá, aprovechemos ahora, hagamos las cosas ahora. Pensar en la carne, pensar en esta tierra, pensar en que tengo que ganar acá, que tengo que establecerme acá, y que no importa lo que dice Dios, no importa la eternidad, el más allá, porque la vida es ahora. El pensar en la carne, el ocuparse en la carne, el no solamente actuar según la carne, sino el ya es mayor, es una forma de entender el mundo, ver el mundo de una forma carnal, ver el mundo pasado por nosotros, decir, esto que yo quiero, esto que yo tengo, no me importa lo que dice Dios, no me importa lo que dice nadie, yo lo voy a hacer porque me satisface, porque lo necesito. Entonces es una forma de pensar, de entender el mundo más amplia y decir, según la carne, según mis deseos, según lo que yo quiero. Pero por otro lado, los que son del Espíritu, los que piensan conforme al Espíritu, ahí entra lo que es la mente de Cristo, el someter todos los pensamientos y llevarlos cautivos a Cristo. El poder tener el fruto del Espíritu en nosotros y que nuestros pensamientos sean los de Dios. Colosenses habla de no mirar las cosas terrenales, sino mirar lo eterno, acumular tesoros en los cielos, no en la tierra. Entonces la forma de pensar de un carnal determina todas las relaciones, determina todo lo que uno hace, todo lo que uno sabe, y lo baja a un plano natural, a un plano racional. No existen los milagros porque eso no tiene sentido, no es lógico. Dios me dijo que me iba a usar en tal cosa y tal, pero eso no es relevante. Y la forma de pensar, según la carne, nos lleva a vivir de una forma, según la carne. Y esta es la evidencia más clara del estilo de vida. La evidencia más clara es el estilo de vida. El estilo de vida que uno lleva, el estilo de vida demuestra si hay una vida en el Espíritu o si estamos en la carne. Al hablar de la carne, del Espíritu, podemos decir que no estamos hablando de las personas que no conocen a Dios, las que están perdidas, las que están lejos de Él, sino que lamentablemente estaríamos hablando de cristianos, de personas que tuvieron un encuentro con Dios, pero que su vida no fue convertida al 100%, podríamos decir, que estando en la iglesia o que habiendo conocido a Dios, siguen viviendo según la carne, siguen obrando según la carne. No, porque la conversión implica un cambio. Entonces, al no haber esa conversión en todas las áreas, en lo que es la mente, en lo que es el testimonio, en todo, en la vida entera, lamentablemente nos podemos encontrar con cristianos que
que viven en la carne. Y esto por ahí puede ser no todo malo, digamos, no todos que viven pecando. Aunque sí, tenemos de todo, lamentablemente. Pero digo, a veces uno se maneja según proyectos carnales, según ideas carnales. Hagamos esto, irracionalmente, está bien y bueno, y lo hacemos. Pero dejamos de lado la guía de Dios. Más adelante habla de que el Espíritu es quien guía a los hijos de Dios. Entonces, el estilo de vida... Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El estilo de vida según la carne no solamente nos trae problemas acá, conflictos y todo eso, sino que dice Dios que vivir según la carne, pensar, conducirse según la carne, trae muerte. Porque uno se quiere justificar por uno mismo o porque uno no ha terminado de aceptar el sacrificio de Cristo y en su vida hay áreas que no se han convertido o la esencia en sí es pecaminosa y falta una vida en el Espíritu, falta un someterse a lo que Dios dice, someterse a su palabra. Pero por el contrario, si uno tiene un estilo de vida conforme al Espíritu, conforme a lo que Dios hace, a lo que Dios dice la palabra de Dios, que no hay ninguna condenación para los que viven conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, la carne, el yo, como le quieran decir, tiene que ser muerto, tiene que ser crucificado. Y ahí hablamos de negarnos a placeres, a deseos, a veces negarnos a derechos para poder dar muerte a ese yo, a ese que está dentro que pelea constantemente, que te lleva a hacer lo malo. Y ese es el conflicto que tiene todo cristiano, un conflicto interno entre hacer su voluntad o hacer la de Dios. Pero dice que que el Espíritu de Cristo es el que nos sella, es el que nos cambia. En el momento que nos encontramos con Él, que tenemos un toque, en el momento que nuestra vida es transformada. Y por más que haya pasado lo que haya pasado, que hayamos vivido en la carne, que uno pueda decir, bueno, yo hice de mi vida lo que yo quise, pero vemos que Dios dice que esa maldición, esa muerte, esa consecuencia del pecado, de una vida pecaminosa, puede ser transformado, puede ser cambiado. Y entonces una persona que haya estado toda su vida viviendo conforme a la carne, pensando en la tierra, teniendo todo tipo de pecado y manejándose por lo que ella quiere, esa persona, si tiene un encuentro con Cristo, si tiene un encuentro con Dios, una conversión, si es regenerada por el Espíritu Santo, esa persona es transformada y podemos decir que en lugar de ser condenada, en lugar de ser condenada por sus propias acciones, es justificada por la obra de Dios, es liberada por lo que Dios hace. Y vemos que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven según el Espíritu, para los que caminan, para los que piensan según los preceptos de Dios, según lo que Él nos dijo, según lo que su Espíritu Santo nos dice. Entonces los animo a que busquemos, porque necesitamos buscar esa vida en el Espíritu, esa vida y esa comunión, esa relación con Dios. Y es muy fácil dejarnos guiar por nosotros mismos. Es muy fácil que podamos manejarnos por nuestros deseos y querer cumplirlos. Pero Dios nos dice que si lo ponemos a Él en primer lugar, que si buscamos las cosas del cielo, que si permitimos que Él nos justifique, que Él nos renueve, nuestra vida toma un giro y nos negamos y empezamos a someternos a su palabra, empezamos a amar al enemigo, empezamos a amar al prójimo y nuestra vida es regenerada, es transformada
Y eso solo lo puede hacer Dios, solo lo puede hacer su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es lo que Él quiere hacer. Él quiere que vivamos en el Espíritu, que por más que ya no lo hayamos conocido una vez, por más que hayamos tenido un encuentro con Él, que podamos tener una relación. Eso es lo que habla de comunión, una relación, un poder compartir, un poder estar cerca y poder decir, yo ando con Cristo, yo ando por los caminos que Él quiere, por donde Él quiere que vaya, a donde no me edifica, a donde no me conviene ir, yo no voy, no me manejo donde no le conviene al Espíritu, a esta vida del Espíritu que está en mí, yo no lo hago. Los pensamientos que me llevan al pecado, que me llevan a querer engrandecer mi yo, a satisfacerme, esos pensamientos ya los dejé, ya no los tomo más. Los llevo cautivo a Cristo. Entonces, ahora mis pensamientos son de acuerdo a lo que Dios quiere. Intento y hago el esfuerzo por pensar. Y el Espíritu Santo me ayuda a pensar en las cosas de Dios, a pensar de una forma distinta, a ver al otro como superior, a ver al otro como Dios lo ve. Y cuando vamos cambiando la forma de pensar y la forma de actuar, nuestra vida es cambiada. Y de repente nos encontramos siguiendo a Dios y caminando con Dios. Y lo que antes amábamos empezamos a aborrecer. Lo que antes teníamos como ídolos se empiezan a caer. Las costumbres que antes practicábamos las desechamos. Y es porque esa es la obra de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y empezamos a tener una vida en el Espíritu. Y empezamos de repente a tener la necesidad de querer buscar a Dios. Y decimos, yo lo necesito porque tengo un problema. Y si bien tengo herramientas, tengo personas, pero yo necesito a Dios porque es la solución más segura. Es la forma más segura que yo tengo. Y ya empieza a cambiar y una vida se empieza a ser transformada y empezamos de a poco a crecer, a tener ese crecimiento que termina cuando llegamos a la estatura de Cristo, cuando podemos decir que hemos alcanzado esa estatura y ese crecimiento que produce el Espíritu, que produce el querer como el hacer. Y eso es a lo que Dios nos lleva, a vivir esa vida en el Espíritu. No una religión, no una norma de preceptos humanos, no un cumplir, un asistir, sino una vida, una energía, un movimiento, una vida constante, que es lo que produce Dios. Es lo que Él quiere tener con cada creyente. Es lo que Él quiere tener con cada hijo suyo, una relación, una vida cercana. No un encuentro solamente, no una experiencia, sino un constante andar, un constante caminar en su presencia. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a tomarnos unos minutos más para orar. Señor, queremos que